position. So you just jump in as we go, okay? Yes, Just do it and yes. Welcome, he's Luis. No, welcome to the show. No, just hi. I'm with my friend Okay. Luis. All right. No, and present Luis. all right. And you talk, and I bring the idea in Spanish. Okay. So we don't have too much cut. Okay. ¿No? All right. Igual Claro. tú vas a hablar y yo le voy a transmitir la idea, Okay. ¿no? Para que no haya tanto corte. Okay, so 3, 2, 2. 1. Welcome to the show, SamBellShow.com, and today I'm here with Captain Luis Alfaro of the Peruvian Navy, is that correct? That's correct. And I was working with him looking for a young man, and you were with Search and Rescue, is that correct? That's correct. And can you describe the group that you had there? Ya lo hablo en castellano. Sí, en castellano. Sí, bueno, nosotros nos constituimos ahí en la zona de búsqueda al enterarnos de que mi sobrino había caído al río y tratamos de conformar un grupo de tarea para poder encontrarlo. En esa conformación del grupo de tarea tuve una sorpresa muy grata de tener la primera semana 350 voluntarios, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre los voluntarios en Latinoamérica y los voluntarios en Estados Unidos, ¿no? Los voluntarios tienen muy buena voluntad acá, sin embargo, todos quieren ser generales. Entonces ahí empieza un problema de un pequeño conflicto por qué cosa es lo que debemos hacer. Entonces todos quieren ser generales, todos tienen la razón y todos quieren influir en el resto en cómo hacer la búsqueda. Entonces ahí primero había que organizarlos. Hubieron muchos grupos que sí aceptaron la organización y muy pocos que no aceptaron, ¿no? Los muy pocos que no aceptaron hicieron una búsqueda en solitario porque según ellos tenían todos los medios. Sin embargo, a la hora de iniciar la búsqueda nos dimos cuenta que no tenían la experiencia suficiente, ¿no? O sea, todos lo tenían, pero de todas maneras nosotros hemos agradecido la extraordinaria voluntad, ¿no? Número uno, para desplazarse a una zona, vamos a decir, de difícil acceso, y segundo, trabajar pues, en forma voluntaria, ¿no? Que para eso nos pareció maravilloso. Creo que acá en el Perú debemos ser un poquito más modestos, ¿no? Modestos en el sentido de que sí, hay que respetar las profesiones, los grados y todo, pero modestos en el sentido, si yo quiero realmente ayudar, entonces me tengo que acoplar al grupo y conformar un grupo de tarea conjunto, porque pensamos que esa es la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? Dentro de ese esquema, nosotros propusimos trabajar en un mapa, pero con posibilidades para hacer una búsqueda, digamos, sistemática, ¿no? Yo he trabajado en guerra antisubmarina y la guerra antisubmarina realmente requiere pues, que sea sistemática, de lo contrario uno no va a encontrar nada, ¿no? Entonces, tan así como buscar a mi sobrino, yo lo consideraba la búsqueda de un submarino en la mar es exactamente igual, ¿no? Es una permanente frustración de no obtener ningún dato o de repente tener datos que vienen de otro lado y no saber cuál es la verdad. Entonces, en ese sentido nosotros vimos que existían dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad de que hubiese permanecido el cuerpo debajo por efecto de que se forman unos sifones. ¿Cuándo se forma un sifón? Cuando hay dos rocas grandes y puede ingresar un cuerpo por el centro de eso. Entonces ahí se queda atracado y abajo. Y nosotros apuntamos a ese tipo de búsqueda porque habíamos recorrido las orillas de un lado para el otro hasta llegar a la represa, que era el máximo punto donde podía llegar. Y teníamos
varios grupos que habíamos hecho ida y vuelta y nada, ¿no? Entonces nosotros decíamos, debe estar, digamos, fondeado, y comenzamos a buscar en algunos puntos basado en unos simuladores. ¿Y cuáles fueron los simuladores? Lanzamos 3 muñecos, 2 de ellos con el peso de 60 kilos y uno con menos pesado, a recomendación de un supuesto experto, pero a las finales ese supuesto experto realmente no añadió valor, porque ese muñeco que lanzó se quedó en la primera piedra y entonces no añadió valor. Y por ahí también estaba el esquema de que nadie había visto a mi sobrino caer al agua, lo cual constituía otras posibilidades de que lo hubiesen secuestrado, de que lo hubiesen llevado a otro lado, y para eso también se sumaban varias versiones. Nos llamaban por teléfono y nos decían, no, su hijo está en tal sitio, le decían a mi cuñado, o le decían, no, ha sido secuestrado, no, están haciendo pago a la tierra, porque acá hay una mala costumbre, ¿no?, en las serranías, de que agarran a las personas que no son del lugar y los matan para hacer pago a la tierra, y de esa manera creen que ellos se van a beneficiar, por ejemplo, los mineros informales, que la mina tenga oro, ¿no? Y entonces estábamos ante una serie de incertidumbres. Cuando se presentaron personas como Sam, ¿no?, teníamos una visionaria chilena que comenzó a hacer una descripción bastante interesante, y a mí me gustó lo de Sam porque yo he tenido la oportunidad de estudiar algo, ¿no?, del péndulo hebreo. Entonces me gustó el tema de Sam porque le añadía un tema más de valor, ¿no?, el cruce de posiciones, ¿no?, que yo siempre lo había visto simplemente en sí y no, pero interesante el tema de poder cruzar las posiciones. Claro que me di cuenta que él estaba acostumbrado a trabajar con mapas, y que en el mismo mapa, en la parte de atrás, Sam escribía la pregunta y le preguntaba a su ángel, ¿no?, ¿quieres ayudarme para poder ayudar a encontrar a Jacob? Y entonces, pero la carta esa era de una escala totalmente inmanejable, puesto que el cruce de 2 líneas podía significar 5 a 10 kilómetros. Entonces, por eso le propuse a Sam llevarlo a que tomaran unas fotografías, que inicialmente las tomaron en inclinación. Entonces nuevamente volvimos a molestar a Sam para que las tomaran en forma vertical y poder unir las fotografías, pero ahí había un reto diferente, ¿no?, que vimos que el ángel de Sam hizo una respuesta positiva pero muy leve, lo cual no estaba muy convencido de trabajar en una tablet, ¿no? Y yo creo que eso se puede ir ajustando y se puede ir modificando, ¿no? Pero sí, yo creo que la radioestesia es un importante aporte a no tener nada, porque realmente nosotros hemos tenido suerte en encontrar a mi sobrino, ¿no? Imagínense que si no, es más, cuando nosotros, cuando me decía esta persona que lo había visto desde abajo y yo miraba por los prismáticos, yo decía, no veo nada concreto, ¿no?, porque se veía una cosita que era nada, como los prismáticos, ¿no? Entonces lanzamos el dron, y con el dron a 3 metros, con las justas podemos reconocer un brazo, nada más, y el resto era irreconocible. Entonces, gracias a ese reconocimiento y a que enviamos a los perros inmediatamente detectaron el olor. Entonces ya iniciamos la operación de rescate, ¿no? Pero interesante el tema, y sobre todo las historias que nos había contado Sam de hallazgos en Estados Unidos y Nueva Zelanda, ¿no? Lo interesante es que creemos nosotros que este tipo de técnica debe ser incluida, pero también se debe basar en una búsqueda sistemática. ¿Qué cosa quiere decir esto? Nosotros debemos tener primero un mapa a diferentes escalas que nos permita ir avanzando desde el punto de caída hasta el máximo punto de
que podría llegar el cuerpo, ¿no? Y en base a eso, trabajar ya sectores, ¿no? Cuando se presentan una buena cantidad de gente. Nosotros, por este empeño voluntario y que cada uno quería hacer lo que le da la gana, entonces, claro, eran voluntarios, pero cada uno quería buscar en un sector determinado, ¿no? Al inicio. Después, poco a poco, ya cuando tuvimos una mejor organización, ya, digamos, los oficiales que estaban a cargo, tanto en la policía como en la marina, en la fuerza aérea y en el ejército, respetaron mi grado, y entonces de esa manera pudimos hacer una búsqueda organizada y colaborativa. Entonces acá el tema es lecciones para el futuro, es que nosotros debemos, número uno, cuando sucede en este caso, debemos ser no solamente voluntarios, sino modestos, en el sentido de decir, oye, yo no quiero ser el general, sino yo quiero ser un soldado más para el apoyo a esta causa. Entonces yo creo que ese factor es muy importante. Lo otro, trabajar en forma colaborativa, ¿no? O sea que todos tienen algo que va a sumar a poder lograr el objetivo. Entonces, respetar la opinión de todos y llegar pues a un pensamiento crítico en el sentido de que podemos nosotros de una manera sistemática avanzar, ¿no? En la búsqueda y poder lograr este tipo de encuentros, ¿no? Entonces, ese sería el resumen, digamos, de esta operación de búsqueda y rescate que estuvimos, mi familia muy afectada, ¿no? Por la cercanía no era cualquier sobrino, era el sobrino amigo de mi hijo, ahijado de mi hijo mayor y amigo de mi nieto, y que siempre paraba en mi casa, ¿no? Entonces para nosotros fue muy doloroso y estuvimos desde el primer día hasta el día que lo encontramos, pero para futuras operaciones en el río o en otros ámbitos debemos trabajar de forma sistemática, apoyado con técnicas de radioestesia y otras más que se puedan presentar, ¿no? Okay, so he said that at first he formed a group of people to help to find his Organized a group. organized, not a group, no, and he have a big surprise because he see that he have a lot of volunteers, Yeah. or people, Yeah. more than 300 of people Yeah. that doing this for free. Yeah. But the big problem that he sees is that everybody So dangerous. so no, that everybody want to do. Everybody think that they want the captain. Oh. No, so everybody want to do whatever they No want. solver, Yeah. no Einstein. Exactly. No, so he started seeing that everything was the A circus. exactly, no. So he that was at first, no, and Yeah. then when the important persons start see that he have a good range, Mhm, a high range, Mhm. they start following his orders, and Good. the group start organizing. Yeah. He has worked in submarine technique works, Mhm. Warfare, warfare, no? submarine, anti-submarine warfare, Warfare, no? So Mhm. he knows that for very difficult, that similar, it's very difficult, very. and he knows that these type of missions have to be really in a system. Yeah. Everybody have to Yeah. be in one system. Yeah. You know? Systematic. Systematic, no? Yeah. So Search system. Yeah. Systematic. Yeah. no, so Otherwise, you never find it. exactly, no. So he start doing that, and he start seeing that he have different type of help Mm-hmm. like yours, Mhm. no.
that, ¿cómo se llama? Radiestesia. Radiestesia. He Mhm. told that this pendulum Yeah, work no yes. one with the map. Radiesthesia, yeah. Exactly, no? Yeah. That he have different type of offer, you know? Mm-hmm. That person that's saying that Mhm. this Giacomo was killed by the people because they have to pay to the Pachamama, Mm-hmm. so the miners can find gold, Mhm. no? So that was one idea. Oh, good. Mm. Oh, and they have a lot of ideas, Yeah, no? But yeah. then you came, Yeah. and the idea that more that feel good Lucho was yeah. your idea, because he have been working before with pendulum, Yeah. no? So he know what Yeah, you were doing, yeah. no? So that's why he decided to work with you, Yeah. no? And then he said that this type of help must be in this type of missions. Yeah. You know? Yeah. That you have to. They have to Yeah. start learning about this. Yeah. You know? Yeah. That's why you're a leader. That's why you're a leader. Yes, in one moment, no? The second week. The first week, very difficult. Because they have a lot of persons. You know? Can't be done. Very But- difficult. But he said that, in conclusion, he said that it's good that to have volunteers, but Oh, yeah. they have to be modest, Yeah. to know that they have to also follow orders Yeah. to Yeah. help to the search, Yeah. and also to know that when you don't have any clue, this type of help means a lot. You Yeah. know? So that's what he Yeah. said. Yeah. So I have a question, and you could translate the question. Yes. When you received a phone call or the text that Giacomo had died and is gone, when you first heard that, what did you think in your mind and what did you feel in your heart? Dice que cuando la primera vez que Mhm. recibiste la noticia, que pensaste en tu mente y que sentiste Sí. en tu And corazón. then I'm going to ask, Yes. when he heard that the body was found, what did he think in his mind and what did he feel in his heart? Okay. Y ahí te va a preguntar, él te lo va a preguntar para no traducirlo, que la misma pregunta, pero cuando encontraron el cuerpo. Mhm. Yeah. So, Sam, can you ask it directly to Sure, him? So you sure. are like looking to. Sure. Te lo va a preguntar a Captain, normally when I'm searching for someone, it's a living young girl. I don't usually search for deceased males. And so I was doing a favor for Nene to locate him. And I was motivated to help knowing that it wasn't going to be easy. So when I arrived, I didn't think anyone was going to be there. And then you were there and you were very friendly and accepting. It shocked me. I was like, wow, So the question for you is, when you first learned that this 22-year-old man disappeared, your relative, what were you thinking in your mind and what were you feeling in your heart? Yo inicialmente nos llamó Giorgio, el papá, y a la hora que me pasan el teléfono, primero habían hablado con mi señora y después conmigo. Entonces yo entendí al inicio, el día primero en la noche, que el que se había perdido era un amigo de Giorgio que pescaba con él y que él iba a ir y él me estaba pidiendo ayuda de la marina. Entonces yo le dije, mira, estamos 1 de enero, yo a primera hora, el día 2, voy a llamar y voy a tener pues la conversación con las autoridades para poder gestionar el apoyo
pero en ese momento pensé que era para un amigo de Giorgio por esta cuestión del teléfono, que primero había hablado con mi señora y me lo pasa, pero él daba por entendido que mi señora me había contado. Entonces cuando mi señora me dice, creo que es Giacomo y unos amigos que se han perdido. No, pero yo he entendido los amigos, ¿no? Entonces quedó la duda. El día 2, a primera hora, me llama mi hijo y el padrino de Giacomo y me dice, oye, no, es Giacomo. Entonces, ¿qué? No puede ser. Entonces inmediatamente llamamos y no teníamos comunicación. Y cuando me dice que era Giacomo, entonces nos organizamos para ir de inmediato y salimos pues en un carro para poder... Pero acá viene tu pregunta interesante. La última vez que lo vi a Giacomo fue el día 25 de diciembre, porque yo me acosté eso a las 4:30 de la mañana, del 24 para el 25, toda la familia la habíamos pasado en mi casa la Navidad, y el día 25 me despierto a las 8:30, voy y estaban hablando ya como con mi nieto, y yo le dije, oye, ya son 8:30, váyanse a acostar. Entonces los acosté en ese momento, y esa fue la última vez que lo vi a Giacomo. Entonces, cuando me llaman, y ahí viene la pregunta interesante, y eso se lo dije yo a Giorgio días después, ¿no? Cuando una persona cercana ha fallecido, yo siento algo. En el caso de Giacomo, no sentía esa, vamos a decir, esa negatividad del fallecimiento, ¿no? O sea, no lo sentí, ¿no? Entonces, bueno, eso después tiene otra interpretación que bueno, la familia lo ha tomado de esa manera, ¿no? Pero no lo sentí, no sentí esa negatividad. Entonces, cuando por primera vez escucho que era Giacomo, yo dije, Giacomo, una persona fuera de serie en todos los deportes, que hacía todos los deportes, era fuera de serie. Entonces dije, si él ha caído, ha salido, pero inmediato, ¿no? Entonces, más yo me inclinaba por el secuestro, por otra cosa, que por lo que había caído al río, ¿no? Porque él era pues un deportista nato y tenía unas cualidades impresionantes, ¿no? Entonces, cuando llaman al hermano de su papá y le dicen, sí, acá Giacomo se encuentra en una casa, lo han secuestrado y la casa está en tal cerro y hay 3 casitas y en una casa hay una camioneta, y describieron cómo era la casita. Él se fue como 2 horas y media, llegó a la casa y él juraba que estaba Giacomo ahí y comenzó a gritar por arriba, por abajo, y nadie le contestaba, ¿no? Entonces, así hemos tenido varias historias que nos han dicho pues de todo, que una que iba a regresar después de tantos días, después otra de que no quería que lo encuentren las familiares. O sea, ya no sabíamos en quién creer. Llega un momento en que las personas que están, digamos, más metidos en la búsqueda ya no saben en qué creer, porque las probabilidades son inmensas. Las probabilidades de que se encuentre en un lado o en otro lado, no sabemos. Nadie lo había visto caer al río. Entonces, eso era lo más grave. Es más, cuando encontramos la chaqueta en el día 9 después de desaparecido, pensábamos que de repente, ante la presión, alguien le había tirado al río. O sea, ni siquiera estábamos convencidos, ¿no? ¿Y por qué pensábamos eso? Porque a los 100 metros estaba la zapatilla. Entonces, dije, de repente, había la otra situación de que sí se encontraba vivo, y entonces nosotros queríamos creer que estaba. Es más, y acá viene la pregunta, en el mismo rescate nosotros no lo reconocemos a Giacomo, ¿no? O sea, porque las condiciones del cuerpo no nos permitían reconocerlo, ¿no? Prácticamente no pudimos verle la cara, ¿no? O sea, no tenía. Y segundo, tenía una marca acá en la mano derecha, que eso fue, la fiscal voltea la mano para decir si lo podíamos reconocer,
y la mano estaba pues quemada por efecto del sol, ¿no? Entonces no podíamos reconocerlo. Entonces le dijimos que no podíamos reconocerlo, ¿no? Y esa impresión la sumé con la impresión de la última vez de haberlo visto, ¿no? Entonces en la noche, a la hora de hablar con la gente que lo habíamos encontrado, todo eso, che, me afectó seriamente, ¿no? Por efecto de ver a mi sobrino, pues, en una forma y pasar a otra forma totalmente inaudita, ¿no? Entonces, eso afecta a una persona, pero independientemente a esa pregunta, cuando su mamá expresa el día que lo encontramos, ya como le había dicho que él quería vivir en un sitio así, que él había soñado toda la vida ser libre, ¿no? Estar en una, digamos, en un contacto con la naturaleza. Yeah. Y ahí se presentaba pues la situación. Yeah. I think that's, I think we all get helped by, at that time, when you lose a loved one, just to get the extra information that there really is a divine source. So, I guess one last question. First I'd like to say that usually I'm alone when I'm doing this. And when I arrived there, the morale was low, everyone was quiet, and they've been doing it for like 10 days. And I could see right away it was very, very dangerous. So if these guys have been doing dangerous stuff for 10 days, it's like, wow, that's not, I've never been in a situation like that. And that evening when we were up at that large room with all the men, I just felt that every one of those people loved this kid. Every one of those people was there because they loved him. And for me, when I'm trying to help, when there's other people trying to help, it's much more powerful. It's much more powerful. So it's very rewarding for me to be able to work with a group of men who are intelligent, who are also willing to look at spiritual aspects of what they're actually doing. One other item, I think possibly when you were having the drone and taking the pictures and me dowsing the iPad might have been the first time that's ever been done. And so I meditate twice a day, and in my prayer I ask for technical spiritual advances. So we had some success, and that means that anyone, anywhere, but not only me, can locate other people and other things if it's God's will. So it's a good reason to treat everyone with love and respect, because it's a small world. No, lo que dice es que cuando él llegó, Ujú. llegó solo, pues no conocía a nadie. Claro, no, y sí. llegó a un grupo grande de personas, ¿no? Que habían estado como 10 días trabajando. Ujú. Él sintió como un ambiente como De frustración. de frustración, ¿no? Ujú. Pero él cuando llegó y vio que no solo era un lugar, Ujú. no solo el ambiente, sino que el lugar era bien peligroso, Ujú. ¿no? Él como dice que se sorprendió bastante, ¿no? Que cómo con esa frustración puedes estar ahí en un lugar tan peligroso, ¿no? El hecho de bajar, ¿no? Hacer el Claro. medio, ¿no? Y él se sintió como también bien gratificado porque sintió que eran un grupo de personas muy profesionales y muy comprometidas.
y cuando comenzaron a hacer la foto de los drones, me dice que, bueno, que él había estado como intentando meditar o pedir por que Te lo ayudan a encontrar. o sea, que claro, que se haya encontrado, ¿no? O que haya algo ahí que ayude, ¿no? Y ahí fue donde él vio que comenzó a aparecer esas imágenes de los drones y como que se fue inclinando la búsqueda. Yeah. O sea, que iba tomando un rumbo, ¿no? Yeah. Entonces, dice que bueno, que en verdad él dice que qué bueno que ayudó, ¿no? Y que cualquiera puede encontrar a alguien si es que realmente bueno, lo desea, ¿no? Y lo desea como que no sé, una divinidad o un dios, ¿no? Claro. Pero sí, ¿no? Él dice que se fue muy agradecido por la experiencia, ¿no? Sí. Just one other comment that we all are one, and when you pass on, you go to heaven. So I knew that this young man was in heaven. On this earth, the most powerful unconditional love is the love of a mother for the son. Second most powerful is the daughter for the papa. So I just didn't want this mother to suffer. I just knew how much she was suffering, and it's awful. It's awful. And if we don't find the body and have some closure, the mother for the rest of their life is tortured. And when we were able to locate the body and find complete closure, the mother now can move forwards, especially when an angel participated. It gives them more incentive to understand that Divine Source does not want people to suffer. Divine Source does not want people to suffer, especially mothers. Bueno, quiero agregar que él sabe que el amor de una madre a un hijo es lo más fuerte, ¿no? Tanto como de una hija a su padre, ¿no? Entonces sabía lo frustrante que iba a ser para la madre si es que no se encontraba el cuerpo, ¿no? Que iba a cargar algo por el resto de su vida, ¿no? Entonces él sabía la necesidad de hallar el cuerpo más que nada por la madre, ¿no? Entonces dice que cuando se lleva el cuerpo, él piensa de que como ha habido también ayuda, no sé, de los ángeles o de algo espiritual, ¿no? Él sabe de que esto va a ayudar a que la madre comprenda y pueda aceptar, ¿no? De que estas cosas pasan por algo, ¿no? Y siempre pasan por bien, ¿no? Y que el cielo existe y de que su hijo está en un lugar mucho, mucho mejor, ¿no? Bueno, eso fue por lo que dijo su mamá, ¿no? Que él estaba en el sitio que siempre había soñado estar, ¿no? Entonces, eso como que la reconfortaba un poco, ¿no? Y es por eso que ahora queremos ayudar al pueblo a tener un desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces nos hemos presentado a donde trabajaba yo antes, en Sierra y Selva Exportadora, para de manera conjunta poder ayudar, porque el papá quería dar un apoyo económico y yo le mencioné que no era bueno un apoyo económico solo, sino que era importante cambiar la mentalidad de la gente para que tuviese una mejora sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si querían hacer quesos, nosotros teníamos un especialista en quesos que podía contribuir, digamos, con cambiar la mentalidad, y si se requería algún equipo, entonces ahí sí el papá ya como podía adquirirlo y de esa manera ayudar a esta comunidad, ¿no? Por ejemplo, en un tema concreto de producción de quesos, que es un tema que les interesaba a ellos, ¿no? Entonces, por ahí que ya nos hemos reunido y estamos enviando un especialista, y adicionalmente la familia pues quiere hacer no solamente este tema de este apoyo, sino también hacer perdurar de alguna manera
esta gran movilización que hubo, ¿no? En especial de toda la comunidad, para encontrar a Giacomo, ¿no? Entonces ahí estamos por hacer una gruta y otras cosas más. Queremos tener una visita a toda la familia, ¿no? Más o menos en Semana Santa, para poder hacer también un acto de presencia y un reconocimiento a todo ese gran apoyo que hemos recibido de tantos voluntarios, ¿no? So he said that the mother said that days before Giacomo died, he was telling her that he wants to live in the nature, no, that he wants to live in a free place, no, and be free, no. So the mother says when they found the body and everything Yeah. finished, no, Mhm. that he said that he Yeah. wants that, no, and that helped the mother a Yeah. lot. Yeah. And It helped everybody a lot, exactly, especially the ones on the other side. and they as like a family, you know, they as help, no, want to help the place Yeah. that is town, Yeah. no, because they have a lot of volunteers, Yeah. no, from this place, Yeah. to get more improving his better quality of life. Yeah, everything. But Schools, everything. But no, because they, for example, they are cheese maker, Mm-hmm. no, and they want to not just to give money, no, they want to change his mind Mhm. to how is the best way to get improving his work, Mm-hmm. and then if he needs some new machine, they can help, no. Yeah. Yeah. Also, they say that they are planning a visit, all the family, Oh, good. no, Good. to make something, some sculpture, something Mhm, mhm, symbolic Yeah. about this case, about Yeah. Giacomo. No? Yeah. Absolutely. Absolutely. Is there anything else that the captain would like to share? Sí, nos preguntas que si hay algo más que tú desees, No, No? yo creo que Well, I would like to finish by saying that we all are one, and we are not our actions. We can't judge people's actions. We cannot, correction, we can judge people's actions, we can't judge people's soul. We can't judge people's soul. And so I have given my word to the captain that I will help in locating anybody or anything at his request, and that if persons have made mistakes in the past and are interested in solving the mistakes, that I will help them as much as possible that I can to make sure that they move forward with as least amount of pain and injury, because that's the purpose of this whole thing, is to treat each other with love and respect. So I'm going to say thank you to the captain. Thank you, Captain. thank you, Sam. And thank you. You and all your loved ones are always in our prayers. Bye-bye. Thank you. este, Cool. Thank you, boss. Appreciate your time. dice No, que thank you, Javier. Did it work out